y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como ven por el título del video, hoy les quiero contar todos los libros que leí durante el mes de agosto. Debo decir que probablemente este es uno de los meses en los que menos leí porque estaba bastante ocupada, la verdad. En un total veo que son 6 libros, casi todo digital, tengo solamente uno en físico. Y antes de comenzar este video quisiera recordarles que ahora soy afiliada a Amazon. Abajo en la caja de la descripción voy a tener todos los libros que voy a mencionar en este video. Lo voy a hacer así con cada video y si ustedes compran con los links que les dejo abajo, yo voy a ganar una pequeña comisión. Así es que ahora, para no seguir alargando este video, vamos a empezar. Durante el mes de agosto era la maratón mágica Éxtasis, que no cumplí, les voy a decir al tiro. Leí algunos libros que tenía que leer para esa maratón, pero igualmente ya llegó un momento en el que la verdad es que no me esforcé en leer esos libros. Leí lo que yo quise, estaba bastante desmotivada con la maratón y bueno, ya no va a haber más maratón de Harry Potter, va a ser hasta aquí nomás. Y uno de los libros que yo leí para esa maratón es Maldita Jefa por Daniela Viviani. Voy a decir que este libro yo no le tenía tantas expectativas porque no es el género que a mí me guste tanto leer, pero finalmente es un libro al que le di 3 estrellas. Aquí la protagonista es Laura Rojo, se sitúa en Santiago de Chile y ella está en busca de trabajo y en esencia lo que trata el libro es, como lo que dice el título, es que Laura encuentra un trabajo, le entrevista a su jefa que se ve como una señora súper educada, que sabe mucho, que es la que la lleva en la empresa, para que finalmente se da cuenta de que no es así. Pasa que tú sabes más que tu jefe, que encuentras que tu jefe es una inútil, que es una loca y que no tienes que confiar en tus compañeros de trabajo porque son compañeros de trabajo, no tus amigos. Obviamente esto no pasa en todas las empresas, pero yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez la situación que ha vivido Laura Rojo, porque se da cuenta de que, como dije, su jefa es una loca. En sentido figurado, es una loca y no logra entender por qué ella logra ese puesto siendo que no sabe nada. Solo ponerse histérica es su función en la vida. Este es un libro que yo le puse 3 estrellas porque, a pesar de que sí me gustó y me sentí bastante identificada con este libro, creo que lamentablemente si ustedes no son de Chile no les recomiendo el libro porque hay muchas cosas que no van a entender, porque se usa mucho el lenguaje chileno y en realidad también si son personas que aún, no sé, son menores de edad y no han empezado a trabajar, tampoco van a entender este libro y no lo van a poder disfrutar, porque de verdad había bastantes situaciones que yo les voy a decir personalmente me sentí muy identificada con lo que es que tú sepas más que tus jefes. A mí me ha pasado, yo sé que a ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado, todos nos preguntamos por qué existe el pituto, que si ustedes no son de Chile y no saben lo que significa, una persona con pituto es una persona que entra a una empresa no por sus conocimientos, sino porque tiene a alguien en la empresa que es la que lo mete porque es tu amigo o familiar, lo que sea. Como dije, este es un libro que si ustedes, o sea, no, más que sean chilenos, que hayan trabajado en Chile. Todas las personas que han venido a trabajar a nuestro país también van a entender todos los modismos que se presentan en este libro. Se los recomiendo bastante. Pero lamentablemente, como dije, es una porción bastante chica porque yo sé que me ve mucha gente de otros países. Bueno, se pueden identificar con la situación, pero como dije, está el problema de los modismos. Sí, fue un libro que fue bastante corto, lo leí solamente en un día. Fue bastante... no sé si entretenido sería la palabra. Fue bastante estresante porque, bueno, las situaciones que vive Laura. Pero si ustedes lo quieren leer, inténtenlo. Está en la biblioteca pública digital y lo encuentran súper fácil. El siguiente libro fue un audiolibro y es The 10,000 Doors of January, les pido disculpas por mi inglés, por Alix Harrow. Mi problema con este libro es que, como fue un audiolibro, siento que tal vez puede que no me haya gustado porque lo escuché en audiolibro y me pasó varias cosas que ya les voy a decir. Probablemente si tuviese el libro en físico y lo leyera podría gustarme más. Este libro tenemos a nuestra protagonista, que es January,
Ella vive con su padre, que nunca está en casa porque él es un explorador. Es lo único que ella sabe, no sabe qué es lo que va a sacar, no sabe qué es lo que trae, y vive con un caballero que en este momento no sé cómo se llama, que es el que recibe a su padre y a ella, la cuida mientras su papá va a trabajar. El problema es que, bueno, January vive en una época en la que las mujeres de piel morena eran discriminadas, eran esclavas, y ve bastantes situaciones por eso, porque le pasa muchas veces que la gente no logra entender cómo esta mujer está tan bien educada y bien vestida si debería ser una esclava. Y también en un momento encuentra un libro y encuentra una puerta que la lleva a otro mundo, que ella lo único que quiere es salir, explorar, quiere ser como su papá, pero está encerrada en esa mansión siendo educada para ser una señorita. En sí el libro, la premisa es buena, pero como dije, tengo la sensación de que si lo hubiese leído en físico probablemente me hubiese gustado más. Mi problema con este audiolibro es que muchas veces me costó un montón entender a la narradora. De verdad, no tenía que repetir capítulos, tenía que retroceder algunos minutos porque no lograba entender qué era lo que estaba pasando, y tal vez puede pasar muchas veces que la misma narradora a uno no le guste, y yo me terminé aburriendo un montón. A este libro yo le puse 2 estrellas por lo mismo, y me da mucha pena por eso mismo. De hecho quiero ver si tal vez me lo puedo conseguir en físico, si es que me dan las ganas, porque yo puedo decir eso y después se me puede olvidar y me da lo mismo. A ver qué es lo que opino, pero si a ustedes les interesa leer este libro, traten de que sea en físico, en Kindle, como sea, pero yo el audiolibro no lo recomiendo para nada. Fue bastante aburrido, y la verdad es que como los últimos 2 capítulos o 3, no me acuerdo, los dejé de lado, no lo escuché. No sé cómo termina esta historia porque de verdad no pude. El siguiente, y fue un audiolibro, es Hannah Beast por Jennifer McHanna. Este es un audiolibro que está dentro de la clasificación como de una miniserie de Audible. No de Audible, disculpen, de Kindle Unlimited. Está gratis, así que si ustedes lo pueden leer, escuchar, está ahí, y yo sí lo recomiendo bastante. Creo que son 12 libros, si no me equivoco, puedo estar inventando el número, y después de escucharlo me di cuenta que era uno de los mejores de ese grupo, y debo decir que a mí me gustó bastante. Este es un thriller, un suspenso bastante interesante, es muy corto además, y debo decir que me gustó tanto porque como un audiolibro en 1 hora y media, si no me equivoco, o puedo estar mintiendo, les voy a poner aquí cuánto dura el audiolibro, te puede tener tan metida y querer tanto saber qué es lo que está pasando. Hannah Beast es una leyenda urbana, todos se quieren disfrazar de Hannah Beast, todos están fascinados de que llegue Halloween, pero lo que no saben es que Hannah Beast en realidad sí existió, y nuestra protagonista en ese momento ya es madre, pero ella fue amiga de Hannah Beast hace muchos años, en su preadolescencia, si no me equivoco, en la que ocurrió un accidente bastante feo, y este accidente creó la leyenda de Hannah Beast. Está aburrida de que sea tan popular porque fue tanto el trauma que llega incluso a tener una pelea con su hija, que lo único que quiere es disfrazarse de Hannah Beast y no entiende por qué su madre no la deja. No les voy a contar más porque quiero que escuchen el audiolibro o que lo lean en digital. Yo sí les recomiendo mucho el audiolibro, es muy interesante, a mí me gustó bastante, te mantiene en suspenso todo el rato, y como les dije, es solamente 1 hora y media. Yo lo escuché obviamente dentro del mismo día, en un solo momento, y sí lo recomiendo bastante. Ahora que el próximo mes ya va a ser octubre, puedan escuchar este audiolibro o leerlo en Kindle, como ustedes quieran. Otro audiolibro que escuché es My Sister the Serial Killer por, disculpen, no me sé bien el nombre, Oyinkan Braithwaite. Este es un audiolibro que dura como 4 horas y tanto, también es bastante corto. Lo leí porque, no, disculpen, lo escuché como recomendación de Kayla de Books and Lala, y fue un acierto. La verdad, fue un audiolibro bastante entretenido, a mí me gustó mucho la historia, y en esta historia tenemos como protagonistas a 2 hermanas. Una que es Ayula, que vive una situación en la que asesina a su novio, pero sale libre porque ella dice que fue por defensa propia. Y también tenemos a Korede, que es su hermana, si no me equivoco es su hermana mayor, sí, creo que es su hermana mayor, que tiene que vivir todo lo que procesa su hermana Ayula, y a medida que va
avanzando en la historia se va dando cuenta de que al parecer Ayula no lo mató por defensa propia, o sea sí, pero no como ustedes lo están pensando en este momento. Es que no les quiero revelar más porque bueno, spoilers. Y lo que vemos en este libro es, para hacerles como un resumen, es no importa lo malo que haya hecho un familiar tuyo, tienes dos opciones: o defender a tu hermana hasta la muerte o decirle al mundo lo que realmente hizo. No les quiero contar más porque quiero que lean este libro. Les recomiendo leer este libro si están recién empezando a leer en inglés. El audiolibro no se los recomiendo porque tiene una jerga especial que una persona que no está acostumbrada a escuchar en inglés se puede enredar mucho y no va a entender qué es lo que está pasando. La narradora a mí me encantó. Disfruté mucho del audiolibro. Fue bastante interesante y como les dije, se trata más que nada de eso, de qué vas a hacer si te encuentras de que tu hermana, tu hermano, tal vez cometió ese crimen no por lo que tú crees. Y el problema es que también Ayula es conocida como una mujer hermosa que todo el mundo ama, entonces en realidad también está el tema de quién te va a creer si tú la acusas de un crimen que sí cometió pero no por la razón que ella dice que lo hizo. Es bastante complicado hablar de este libro porque no quiero contarles más, pero sí se los recomiendo. Yo a este le puse 4 estrellas, fue bastante entretenido y como les dije, a mí me encantó. Otro audiolibro, y ya es mi cuarto audiolibro, creo que escuché mucho durante este mes, es Winter Garden por Kristin Hannah. Este fue un libro que a mí me encantó. Me encantó este libro y debo decir que al principio me costó mucho agarrar el ritmo porque no entendía porque estaba clasificado como un libro de ficción, pero después como de la mitad del libro en adelante uno logra entender así como ya. Ahora sí entiendo por qué. Aquí también tenemos la historia de dos hermanas, Meredith y Nina, que están con varios problemas porque vivieron toda su infancia pensando que su mamá las odiaba. Su mamá es una rusa que se encontró con su papá en la Segunda Guerra Mundial. Se casaron, tuvieron ambas hijas, pero ninguna de las dos logra entender por qué su mamá las odia, por qué su mamá siente tanto trauma con el invierno y por qué a veces las llama por otro nombre como Olga, por ejemplo. Estas hermanas están separadas, se juntan porque el padre de ellas sufre un accidente y al final fallece y se dan cuenta de que su padre les hace prometer a cada una cosas distintas a ellas y a su madre, que finalmente van a lograr explicar las actitudes de su madre hacia ella. No les voy a contar más, es una historia bastante bonita. A mí me dio mucha tristeza lo que pasó. Finalmente la madre de ellas es de esos personajes que tú vas a odiar al principio. Yo al principio lo que pensaba cuando leía a esta señora era vieja pesada, la señora pesada, cuál es la necesidad de ser así, pero a medida que va pasando el libro y te vas enterando de lo que estaba pasando, no se lo deseo a nadie y puedo entender un poco su actitud, aunque sí es un poco egoísta. Pero lean este libro, yo sé que hay muchos de ustedes que ya lo han leído. También leí El ruiseñor de la autora, a mí por ahora mi favorito es El ruiseñor, pero Winter Garden no se queda atrás, sí lo recomiendo bastante. Y este libro sí está en español, yo lo sé, así que si lo pueden conseguir háganlo, pero es una historia de esas que te marcan bastante y no es de esos libros que se me vaya a olvidar fácilmente. De hecho yo le puse 4.5 estrellas porque como dije, el principio me costó agarrar el ritmo y luego cuando ya te vas enterando de lo que realmente está pasando, solo quieres llorar. Y el último libro que leí, el único en físico, es El Mesías de Dune por Frank Herbert, que si ustedes no saben, yo estoy realizando una lectura conjunta de esta saga. Ya ahora en septiembre vamos a leer el tercer libro, que es Hijos de Dune. El mes pasado leímos El Mesías de Dune, no sé si se notará, pero tiene muchos posit. Es un libro bastante corto a diferencia del primero que tiene como 700 páginas. Este tiene un total de casi 305 si no me equivoco, y yo les recomiendo mucho que lean Dune. Yo estoy realizando una lectura conjunta porque se supone que en diciembre va a salir una nueva película. Digo supongo porque bueno, puede que se retrase por el tema del coronavirus, pero este libro no sé cómo reseñarlo porque es una segunda parte y está lleno de spoilers por todas partes, pero sí les voy a decir que Dune es una saga de ciencia ficción considerada el padre de la ciencia ficción. Este libro ocurre unos, si no me equivoco, 12 años luego de todo lo que ocurre en el primer libro. Es un poco más movido que el primer libro porque
porque bueno, Dune es toda una introducción, el libro es bastante largo pero realmente vale la pena y a mí sí me gusta mucho. Y aquí este libro, como vemos en el título, vemos una evolución de Paul Atreides como el Mesías que todos esperaban que se iba a transformar. Este libro yo le puse 4 estrellas porque a pesar de que me gustó mucho, sí hay cosas que no me gustaron, como por ejemplo Dama Jessica aparece aquí solamente como en que envió una carta y oye, es que como reseño, no les puedo reseñar este libro porque todo lo que diga es spoiler, lamentablemente, pero sí lo recomiendo bastante. Por favor, si pueden leer la saga de Dune, háganlo. Yo pronto voy a hacer un video de por qué todos deberían leer Dune, porque realmente me gustó bastante, me gusta mucho esta saga, es de mis favoritas. Lamentablemente estos libros es muy difícil encontrar en Chile, por lo menos en librerías físicas, que aún así no se puede ir ahora. O sea, se puede, pero yo les recomiendo que no lo hagan. En la librería Contrapunto yo he encontrado casi todos mis libros de Dune. En la feria chilena he encontrado solamente Hijos de Dune, que es el tercero. Y en Busca Libre están casi todos. Si se pueden meter ahí, háganlo. Y finalmente en Book Depository sería la otra opción. Lo último que voy a decir es que si ustedes son fanáticos de la ciencia ficción, tienen que leer la saga de Dune. O sea, no pueden ser fanáticos de la ciencia ficción si no han leído esos libros. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Cuéntenme si han leído alguno de estos libros y me dejan su opinión aquí abajo en la cajita de los comentarios. Recuerden que aquí abajo en la cajita de la descripción están todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan. Si quieren ingresar a la lectura conjunta de Dune, como les recuerdo, estamos ya en el tercer libro. Escríbanme por Instagram o aquí abajo en la cajita de los comentarios, yo también les voy a responder. Espero que les haya gustado mucho este video y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Adiós!